escrito aquí, a ver, lo escribí aquí en el chat, pero me parecía privado. A ver, el libro es el siguiente. Ya, en la noche les voy a enviar el link para que puedan descargar el libro. Y les voy a dar las páginas y los capítulos donde, bueno, son, a ver, son dos capítulos. Uno es eficiencia isentrópica y el otro es balance de energía en sistemas cerrados o sistemas estacionarios, de flujo estacionario. ¿Está bien? Balance energético en sistemas de flujo estacionario. Denle una leída suave, nada más, chicos. No es difícil, pero hay bastantes conceptos, ¿no? Saben que eso siempre toma tiempo. En sistemas de flujo estacionario y luego también eficiencia isentrópica. Ya, muy bien, entonces les voy a compartir aquí ya las diapositivas de la clase. Ahí les estoy compartiendo. Ahora vamos a continuar. Bueno, nos quedamos por aquí. Vamos a continuar entonces las diapositivas. Ahora vamos a ver otro dispositivo, en este caso turbinas. Bueno, entonces aquí tenemos el esquema de una turbina. ¿Está bien? Entonces, como tenemos, miren, simplemente hay una entrada, una salida, nada. ¿Está bien? Una entrada, una salida. Tenemos aquí el volumen de control. Y por este lado tengo un símbolo que el trabajo. Recordar que, bueno, una turbina, ¿cómo podemos imaginar una turbina? Una caída de agua hace mover una hélice. Entonces, esta hélice, por ejemplo, podría estar conectada a un generador de corriente, ¿eh? Básicamente una bobina que se mueve en un campo magnético constante podría generar una corriente eléctrica. Entonces, hay una salida de trabajo, se está entregando energía, forma, bueno, de energía potencial, la energía potencial, bueno, de una caída de agua, se estaría convirtiendo en energía mecánica, sería, bueno, estaría bueno, en que en este caso habría una entrada, ¿sí? Podría ser una entrada de trabajo. Ya podría ser una entrada de trabajo, sí, podría ser. Pero en el caso de una turbina eléctrica, si solamente ingresamos, por ejemplo, corriente y este hace mover un motor, ¿sí? Lo podríamos ver entonces de esa manera. Hay una salida, en este caso hay una salida de trabajo. ¿Sí? Hay una entrada de líquido, bueno, en el caso de una caída, aunque una caída no sería exactamente esto, habría que hacer algunos ajustes. No necesariamente sería un volumen de control como estamos analizando, un volumen constante, no necesariamente. ¿Sí? A ver. Entonces, en este tipo de representación estamos viendo una entrada, una salida y hay una salida de trabajo.
Bien, una salida de trabajo. A ver qué tenemos por acá. ¿Cuáles son las consideraciones? Nuevamente, la velocidad de transferencia, o sea, qué tan rápido se transfiere calor al exterior, o el exterior está transfiriendo calor a mi sistema, es prácticamente cero. O sea que se transfiere muy poco y a una, digamos que una velocidad prácticamente despreciable, porque esta derivada de Q con respecto al tiempo tendría que ver más que nada con la velocidad en la cual se transfiere el calor. ¿Está bien? Entonces me dice que este calor o esta transferencia de calor va a ser cero, al menos de que se haga una, o sea, que adrede se le introduzca una cantidad de energía adicional. En este proceso, está bien, el fluido que está pasando, porque se está moviendo, está entrando y saliendo, no va a percibir una cantidad de calor apreciable. Esa transferencia es prácticamente cero. Bueno, aquí en las turbinas, las velocidades en las turbinas son altas. ¿Sí? Turbinas son altas y el fluido experimenta un cambio de energía cinética, sin embargo es pequeño comparado con el cambio, bueno, con el cambio de entalpía. Los compresores y las bombas vendrían a ser los casos contrarios. En los compresores, las velocidades son muy pequeñas. Las velocidades son muy pequeñas para para generar un cambio significativo en la energía cinética. O sea, en ambos casos, tanto en las turbinas, ¿está bien? Como en los compresores, básicamente un compresor, tenemos un sistema, por ejemplo, cerrado, un sistema, aquí podríamos ver un sistema, tener acá un gas, y aquí un peso nada más, ¿no? Sobre un émbolo, y estaría comprimiendo, por ejemplo, en este caso, estaría comprimiendo el gas. Por ejemplo, un compresor, ¿está bien? Que está, en este caso, introduciendo trabajo, ¿está bien? Y se introduce trabajo. Pero en las turbinas no, se entrega, sale trabajo. El sistema entrega trabajo, o sea, sale trabajo. Sale trabajo. Entonces, en las turbinas, bueno, estaría más relacionada con las máquinas térmicas, ¿no? Y los compresores con los refrigeradores, ya que funcionaba de esa forma, ¿no? Tanto en las máquinas térmicas como en los refrigeradores. En ambos casos, la variación de energía cinética la vamos a considerar despreciable, ya sea porque la variación es mínima o porque es mínima comparado con otras magnitudes. Nuevamente, la variación de energía potencial es prácticamente insignificante. Entonces, a ver si nos vamos acá arriba. Vamos a ver la primera diapositiva. Aquí. Mira, tenemos que la transferencia de calor es prácticamente cero. La variación de la energía cinética es prácticamente cero. Tenemos aquí que la variación de energía potencial prácticamente cero. Entonces tenemos una relación entre las entalpías y tenemos una relación entre la potencia. ¿Sí? La potencia. Bueno, sería la potencia dividida entre el flujo de masa. ¿Sí? Pero miren, por ejemplo, si esta es la potencia, que es variación de trabajo con respecto al tiempo, y este flujo de masa sería diferencial de masa o transferencia de masa con respecto al tiempo también, se puede cancelar,
tendría que esto sería podríamos decir, una transferencia de trabajo con respecto a la masa, ¿no? O podríamos decirle trabajo por unidad de masa, trabajo por unidad de masa. Muchas veces esto va a ser dato. La cantidad de trabajo por unidad de masa es tanto, entonces se refieren a esta relación, ¿no? Por ejemplo. Me va a quedar solamente el trabajo y la relación de entalpía. Trabajo y relación de entalpía. ¿Dónde estamos? Profesor, ¿Sí? profesor, una consulta. Entonces, o sea, ese trabajo con el puntito encima se puede entender como la potencia, ¿no? Sí, la potencia. Porque es trabajo, era derivar el trabajo con respecto al tiempo. Ok. También, o Ya sea, que es el tenemos flujo, ¿no? Flujo de trabajo. esto sería la potencia, ¿no? Ok. Claro, ese es el trabajo por unidad de tiempo, ¿no? Claro, es la derivada del trabajo con respecto al tiempo. La potencia. Sí. Porque nosotros teníamos la energía y derivamos. Lo derivamos todo con respecto al tiempo. Porque nos quedaba trabajo, bueno, sería la potencia, sería el flujo de masa o el transporte de masa um, o la transferencia de masa. Pues la masa que se está moviendo, o sea, cuánta masa se va agregando al sistema por unidad de tiempo, ¿no? También que va saliendo por unidad de tiempo. Recuerden que la cantidad de masa que entra igual la cantidad de masa que sale y también en el mismo tiempo. Entonces, bueno, tendría esto de aquí. Y entonces yo podría ya definir la eficiencia isentrópica. Recuerden que la eficiencia isentrópica la voy a definir con respecto a las entalpías. Hay un poquito contradictorio parece, ¿no? Ya que se define isentrópico, pero se consideran las entalpías, no la entropía, ¿no? Es isentrópico porque en todo momento, o bueno, la variación de entropía de mi sistema en todo el proceso es cero. En todo el proceso es cero. Por eso que es isentrópico el proceso, pero la eficiencia se define con respecto a las entalpías en el caso real, que es el que sigue el equipo, o el caso ideal, que sería el equipo pero bajo consideraciones isentrópicos, o sea, isentrópicos en todo su proceso, o sea, adiabáticas ideales, podríamos decir. Bien, ya que, por ejemplo, en algunos casos mi sistema puede ganar, puede perder calor, puede haber una transferencia de calor también en el proceso, pero al final, digamos que toda la cantidad de calor que ganó lo perdió, ¿no? O no hay una transferencia neta de calor, podríamos decir. Pero eso ya es en el proceso total, ¿no? Pero en procesos intermedios o dentro del volumen no necesariamente ha ocurrido eso, ¿no? Recuerden que nosotros los procesos ideales los solemos representar en diagramas presión-volumen. Ya hemos estudiado algunos procesos ideales. Ya. Entonces, un proceso real va a ser bastante más complejo, pero vamos a tener, por lo general, en los procesos reales, valores de entrada y valores de salida. Nada. No tenemos, por ejemplo, cuántos son las presiones intermedias, ¿no? En cada punto dentro de mi volumen, cómo es que se va intercambiando o qué tipo de procesos ocurren dentro, ¿no? No, tampoco nos importa mucho. Bueno, entonces tenemos hasta aquí. Y aquí entonces, miren, vamos a definir, como esto es constante, está la transferencia de masa, esto es constante, entonces miren, si dividimos la entalpía
perdón, si despejamos esta diferencia de entalpía, vamos a tener que la diferencia de trabajo, perdón, la potencia, menos la potencia entre la masa. Entonces ya podemos definir, miren, la eficiencia isentrópica como, podemos poner menos el trabajo entre esta transferencia de masa para un proceso real, entre menos el trabajo en un proceso ideal, entre también esta transferencia de masa, pero todo se cancela. Entonces la eficiencia isentrópica la voy a definir, en este caso, como el trabajo real de la turbina en el trabajo isentrópico, en un proceso isentrópico de la turbina. ¿Y cómo podemos ver esto de aquí? Por ejemplo, aquí miren, tenemos un diagrama entalpía versus entropía, H versus S, y aquí tenemos, por ejemplo, mi sistema 1 es este de aquí. Ahora, trayectoria es referencial nada más, esta trayectoria es referencial, ojo, porque nosotros dijimos en un primer momento que no se pueden representar, digamos que los procesos reales en estos diagramas. Esa trayectoria es referencial para indicarme, por ejemplo, cuál va a ser el valor de entropía al final. ¿Está bien? Entonces, miren, mi sistema va de aquí. Entonces, miren, estoy aquí en el estado 1 y llega acá, bueno, a este estado 2. Ya, entonces, miren, un proceso isentrópico para mi sistema, por ejemplo, sería este. ¿Está bien? A ver, ¿qué consideraciones vamos a tener? ¿Qué consideraciones vamos a tener? Miren, vamos a poner aquí unas isóbaras. Aquí están, solamente lo estoy remarcando. La primera isóbara es prácticamente la presión, o estoy comparándolo con la presión de entrada, ¿está bien? La presión de entrada del fluido. Y aquí otra isóbara que tiene que ver con con la presión de salida del fluido. Esta presión de salida del fluido. Entonces ahí tengo las dos isóbaras. Y entonces este valor es el que me interesa. Este valorcito de acá lo voy a encontrar donde, en tablas termodinámicas. Ya podemos ver la próxima clase cómo encontrarlo en tablas termodinámicas, y estos valores van a depender de quién, van a depender de esta presión. También va a depender, también, de esta presión. Claro que también va a depender de qué tipo de fluido estamos trabajando, ¿no? O sea, podemos trabajar con, puede ser vapor de agua, podría ser algún otro fluido. Entonces va a haber una tabla termodinámica para cada fluido, ¿está bien? Tablas termodinámicas. Depende de la presión y depende del tipo de fluido. O sea, en las tablas termodinámicas buscamos el fluido en esta presión y vamos a encontrar aquí la eficiencia, esa entropía. Ya, pero sería mejor no escribirlo de esta manera porque aparece 2 multiplicado por S, ¿no? No, sería S en 2. Es S en 2.
¿Está bien? Hay que entenderlo así, ¿está bien? Es en 2. Puede ser en el punto 2, digamos, ¿no? Pero es para la presión 2. Vamos a ponerlo así de esta manera en todo caso. Ya, es en 2. Ya, a ver, entonces, aquí podemos encontrar S en 2, pero también podemos encontrar, porque al final, bueno, podemos encontrar S en 2, pero no queremos S en 2, sino queremos la entalpía en ese lugar. La entalpía en este punto, ¿no? Bueno, por ahí le han puesto dos S. Entonces ya, bueno, ese punto entonces es el punto 2. Podemos encontrar tanto la entropía, ese punto, podemos encontrar también la entalpía en ese punto. Este en sí es el valor que queremos. Necesitamos buscar, ¿no? Necesitamos allá. Bueno, estos otros valores de entropías, estos valores, aquí los encontraremos, por ejemplo, miren, esta entalpía 1 también la podemos encontrar en tablas. En tablas termodinámicas. Porque van a depender también de la presión 1. ¿Está bien? O sea, vamos a poner por acá también. ¿Sí? Lo mismo con la presión 1. Encontramos la entropía en 1 y la entalpía en 1. Igualito. También depende del tipo de fluido. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar la entalpía 1 en tablas y la entalpía 2, pero en el proceso ideal en tablas. Y la entalpía en este proceso real, ¿está bien? O sea, ¿está bien? Esta entalpía en el proceso real, sí las vamos a encontrar. ¿De dónde? ¿Dónde vamos a encontrar esto de aquí? Porque nos faltaría encontrar este de acá. La vamos a encontrar con este balance energético. ¿Está bien? Lo vamos a encontrar acá. ¿Está bien? Ahí. Ahí lo vamos a encontrar. Entonces ahí tenemos ya las tres magnitudes. 1 lo podemos encontrar en tablas o hacer datos. 2 también, la entalpía en el proceso final, en el proceso ideal, puede ser dato o lo encontremos en tablas. Y la entalpía 2, pero del proceso real, la vamos a encontrar del cálculo energético, del balance de energía. Bien, vamos a continuar por aquí. A ver, tenemos otros dispositivos, pero bueno, por ejemplo, mira, aquí es un recuperador. Como pueden ver en este esquema, ya tiene más de una entrada y una salida. Ahí básicamente hay dos entradas, dos salidas, y una salida corresponde, bueno, la salida 1 se corresponde con, perdón, la entrada 1 se corresponde con la salida 2 y la entrada 3, bueno, con la salida 4. Mi volumen de control, o sea, este volumen que no cambia en el tiempo, está aquí.
de esta manera. Entonces, bueno, habría que hacer algunos cambios en el balance de energía. Habría que hacer algunos cambios. Ahora vamos acá al inicio. Ya, entonces, miren, si yo tengo más de una salida, ¿dónde debería cambiar? Por ejemplo, este Q, como es la transferencia o el calor total, que es el calor ganado, sumado con el calor perdido, que hay que ver ahí la relación de signos, y este trabajo es el trabajo neto, bien, hay que ver ahí, está bien, los signos también. A ver por aquí. Miren, esta ecuación la podremos reescribir de otra manera. Por ejemplo, si este Q es el calor ganado menos el calor perdido, entonces podríamos ponerle como un Q1, porque está entrando en 1, menos un Q en 2. Y esto de aquí, aquí es al revés. Porque este trabajo, ya, aquí me parece que lo he puesto, al revés. Ya, esto lo voy a corregir. Esto debe ser, sale, trabajo que entra. De esta manera. Este trabajo sería el trabajo en 2 menos el trabajo en 1. De esta manera. Y miren, y esto yo lo puedo pasar al otro lado. Y me va a quedar todo en función de el índice 1 y para el otro lado en función del índice 2. Calor 1 más trabajo 1 más energía 1 igual a calor 2 más trabajo 2 más energía 2. De esa manera. Ya, a ver, entonces si tuviéramos más entradas o más salidas, habría que introducir más términos aquí. Bueno, acá podríamos dejarlo ahí, ya que estaríamos sumando todo el calor total, a menos que nos digan cuánto está entrando cuánto calor entra en cada entrada, valga la redundancia, y cuánto calor sale en cada, valga la redundancia, salida, o si nos digan directamente cuánto es el calor transferido. ¿Muy bien? Hay que entender esto como o el calor transferido o el calor absorbido, o el trabajo realizado, ¿está bien? Ya estamos considerando todo el proceso, ¿está bien? En todo este proceso. Si ya nos dan esto como dato, ya no habría que agregarle más términos por acá, un Q3, un menos Q4 y todo esto. Pero vale la observación. Lo que tendríamos que agregar es aquí, ¿no? Por ejemplo, como 2 es una salida, si tuviéramos otra salida más, entonces habría que agregarle un E3. Si tuviéramos una salida más, podríamos poner un E4. Si tuviéramos una entrada más, tendríamos que restar, por ejemplo, un E5. Y así sucesivamente. ¿Está bien? Ya, en estos casos teníamos solamente una entrada, una salida, y además habría que tener en cuenta cuánto entra por cada, valga la redundancia, entrada, ¿no? Porque esta relación de que la cantidad de masa que entra o el flujo de masa
la cantidad de masa que entra por medio de tiempo es constante, esto es solamente, miren, considerando una entrada, pero si tenemos más entradas, tendríamos que escribir esto. En general, tendríamos que la suma de los M y en la entrada es igual a la suma de los MJ en la salida. ¿Está bien? O sea que en una entrada puede entrar, puede ingresar, para no, en una entrada puede ingresar poco, en otra entrada puede ingresar un poco más, y en las otras salidas se pueden redistribuir esos volúmenes o esas cantidades de masa en diferentes proporciones, siempre y cuando se mantenga esta condición. Toda la masa que entra por unidad de tiempo es igual a toda la masa que sale por unidad de tiempo. Habría que hacer estos pequeños cambios. Entonces deberíamos quedarnos aquí todavía en esta ecuación anterior y antes de llegar a esto, ¿no? Antes de llegar a esto. Porque hemos llegado aquí bajo esta condición. Solamente hay una entrada y una salida. Ya. ¿Qué tenemos por acá entonces? ¿Qué tenemos por acá? Miren, bajo estas consideraciones, miren, aquí en este esquema, lo que entra por B, la masa que entra por B, es exactamente la masa que sale por, entra por 1, es exactamente la masa que sale por 2. Estamos teniendo también una consideración. Y la masa que entra por 3 es igual a la masa que sale por 4. Entonces, bajo esas consideraciones, reemplazando en la ecuación inicial y teniendo que este calor transferido al sistema, esta transferencia, o sea, es cero, o sea, prácticamente se transfiere poco calor, o que la velocidad con la cual se transfiere ese calor es prácticamente lenta, es muy baja, o sea que mi sistema ha ganado muy poco calor, ¿sí? Muy poco calor. Prácticamente es cero, y no hay un trabajo, una potencia, ¿no? O sea, en todo caso hay un trabajo mínimo, o sea, la potencia prácticamente es cero, y los cambios de energía cinética y potencial son cero. Entonces, si hemos eliminado todo, ¿qué nos va a quedar? A ver, vamos por acá. A ver, esto se hace cero, se hace cero, se hace cero, me va a quedar esta relación de entalpías nada más. Y las entalpías, ¿sí? Pero bueno, aquí habría que detenernos antes de esto de aquí. Mira, aquí ya estamos dividiendo entre la masa, cuidado. Tendríamos que detenernos un poco antes. Acá todavía. Cuando teníamos la energía, les tomamos la derivada y me va a quedar esto, pero multiplicado por las diferentes masas. Todas estas energías cinéticas se van a cancelar, me van a quedar las entalpías multiplicado por eh, el, la derivada de la masa, ¿no? El flujo de masa. Bien, entonces me va a quedar una cosa por este estilo. Como dijimos que la masa que entra por 3 es la misma que entra por 4, entonces ahí me va a quedar, y 4 es una salida y 3 una entrada, igual con 2, 2 es una salida y 1 es una entrada, y todos los demás términos se hacían 0, eso me va a quedar. Y ahí tengo una relación entonces con las entalpías. Y si solamente tuviera, por ejemplo, una entrada, bueno, tengo acá 2 entradas y una salida, habría que hacer lo mismo. Tendríamos, por ejemplo, esto, para empezar. Y si todo lo demás es de 0, bueno, podemos llegar
a este. A ver, vamos a ver por acá. Ya, miren, vamos a ver acá un ciclo en particular. Vamos a ver un esquema aquí representativo de este ciclo, pero mediante algunos dispositivos. Por ejemplo, acá tenemos un compresor, ¿está bien? Luego una turbina, y se puede representar o diferenciar por que se encuentra aquí un signo de trabajo que se está realizando. Tenemos, bueno, aquí hay un compartimento donde se va a encontrar los gases, una cámara de combustión. Y bueno, algunas otras partes que vamos a empezar a indicar a continuación. A ver, todo esto se va a representar dentro de un ciclo, que es el ciclo de Brayton. Este ciclo, bueno, como está aquí, bueno, teniendo en cuenta el caso ideal, va a estar representado por unas adiabáticas. Miren, en este ciclo son adiabáticas ideales porque la entropía es constante. ¿Está bien? La entropía es constante. Acá tenemos dos adiabáticas. Vamos a ver un diagrama, temperatura versus entropía. En este caso sería entropía específica. Y bueno, acá la presión, bueno, tiene una forma más de ah, más curvada. Ya la presión ya no es una recta en este caso. Bueno, en este caso particular también estaría este proceso conformado sería una expansión adiabática, una expansión sería isobárica, una compresión sería adiabática y una compresión isobárica también. Este es el proceso ideal. El proceso ideal. Entonces, más o menos esto nos va a ayudar a entender este diagrama de miren, entonces tenemos necesitamos una compresión. Entonces acá ponemos un compresor, ahí va a comprimir el gas, luego se va a eh, entregar una cantidad de calor, bueno, acá que dice calor cedido, ¿no? Pero cedido al sistema, ¿no? Es un calor que entra. Entonces aquí, bueno, acá está representado por la cámara de combustión. Luego, esta cantidad de calor, bueno, en este sistema va a ayudar a generar un movimiento en la turbina. Entonces, se está entregando energía a esta turbina, ¿muy bien? Se realiza un trabajo. Y finalmente, esta turbina va a generar un excedente de calor porque no puede utilizar toda esa energía en forma de trabajo y la va a terminar cediendo al exterior. ¿Muy bien? Va a terminar cediendo al exterior. Ahí vemos. En el proceso 1 y 2 tenemos una compresión, que básicamente es reducirle el volumen al fluido, en este caso es aire. Luego tenemos absorción de calor a presión constante. ¿Está bien? Entonces estamos entregando calor al sistema.
Luego hay una expansión isentrópica, pero bueno, aquí en el proceso 3 y 4, y en esta expansión, bueno, en este caso, digamos que la turbina estaría haciendo ese proceso, ¿no? Estaría permitiendo que se pueda realizar ese proceso. Es una expansión isentrópica en una turbina, y luego una liberación de calor también a presión constante. Tener en cuenta que la presión aquí en estos dos depósitos que están de color verde son constantes. ¿Está bien? Las presiones son constantes. Ahora, las temperaturas también son constantes, pero nosotros nos vamos a concentrar en las presiones para encontrar las entalpías. Recuerden que nosotros queremos encontrar las entalpías y vamos a concentrarnos en las presiones. Porque si nos concentramos en las temperaturas, hay otras tablas para temperaturas y vamos a encontrar otras magnitudes. ¿Está bien? Vamos a concentrar en la presión. Porque en la presión de entrada y la temperatura de entrada, bueno, tendrían básicamente la misma tabla. Hay una relación entre las tablas de las presiones y temperaturas. Eso con respecto a la entrada no habría ningún problema, pero con respecto a la salida, recuerden que hay va a haber un valor, digamos que que nosotros vamos a encontrar en el cálculo energético. ¿Está bien? Va a haber una entalpía que vamos a encontrar en el cálculo energético y otro que vamos a encontrar en las tablas. Y por ahí que va a haber una pequeña diferencia. ¿Está bien? Nos vamos a concentrar en la presión. Bueno, aquí está el proceso ideal. Acá al lado derecho. Básicamente lo hemos visto en la parte de abajo. Bueno, acá hay algunas consideraciones, pero vamos un poco más por aquí. Entonces, mira, acá tenemos un diagrama, nuevamente, temperatura versus entropía específica, y podemos calcular la eficiencia. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la eficiencia? Simplemente es el trabajo, que sería el área encerrada. ¿Está bien? El ciclo es horario, esto es un trabajo positivo. También sería ya el trabajo neto de todo el ciclo, todo el sistema. Y habría que dividir ese trabajo entre el calor absorbido, que sería el calor positivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde encontraríamos este calor positivo? Si aquí es un proceso adiabático, entonces aquí no hay calor. Este calor lo deberíamos encontrar aquí. ¿Está bien? Ese calor positivo debemos encontrarlo acá. ¿Está bien? Debemos encontrarlo ahí. Entonces, como son procesos adiabáticos, podemos utilizar lo que nosotros conocemos. Me dicen, miren, en el proceso a presión constante, ya, en 2,3, ¿está bien? Este calor, bueno, aquí han puesto C sub B, pero debería ser un C sub P. Un C sub P. C sub P, esta diferencia de temperaturas, ¿está bien? Pero aquí yo lo puedo encontrar como una diferencia, a ver, la vamos a calcular de esta manera, como una diferencia de entalpías.
A ver, vamos por acá, arriba, vamos por acá arriba. Ya, ¿dónde está? Ya, a ver aquí. Bueno, miren, en este caso, en las expresiones que teníamos al inicio, teníamos una, a ver, ya, muy bien. Como este calor se da a una presión constante, básicamente recordar que la variación de entalpía es, es el calor, es el calor transferido a presión constante, perdón, se da a presión constante. Entonces, aquí no sería un H3 minúscula, sino un H mayúscula de entalpía, de esta manera. Entonces habría que multiplicarlo por la masa. En este caso me parece que lo han puesto, aquí ha habido pequeño error, ¿está bien? Ya que estos H son las entalpías específicas, ¿está bien? Esto sería C sub P, la variación de temperatura, simplemente las variaciones de entalpía. Las variaciones de entalpía. ¿Está bien? Entonces, lo mismo para, por ejemplo, 4 a 1. Y acá sería C sub P. Entonces acá se cancela todo ello, las masas se pueden cancelar, ya que si tenemos que esta masa en todo momento es, bueno, constante, pues ahí tenemos una relación, tendríamos esto de aquí, y si tenemos, miren, procesos isentrópicos, ya podemos encontrar una relación, por ejemplo, entre las presiones y las temperaturas, ¿está bien? Entre las presiones y las temperaturas, para llegar al final a esto de aquí. A ver, a ver. Son isentrópicos. Ya. Bueno, esta es la eficiencia del ciclo. Ojo, esta es la eficiencia del ciclo, pero, a ver, aquí 1 menos T1 entre 1 menos T2. Y ya, a ver, 1, 2 y 3, 4 son isentrópicos. Ya, P1 con P2, P sub 2 y P3 con P sub 4 son iguales. Entonces, estos cocientes son iguales. ¿Está bien? O sea, básicamente, esto se va a cancelar y vamos a llegar a esto de aquí. ¿Está bien? Hay que hacer algunos cálculos, no vamos a detener ahí. Y vamos a tener con esta parte, que miren que luego de hacer estos cálculos, hay que tener en cuenta que estos cálculos se están haciendo en un ciclo ideal. ¿Está bien? En un ciclo ideal. O sea, este es el ciclo de Brayton, pero ideal. Y el ciclo real es este de aquí. Ojo, que nuevamente este es un ciclo, estas líneas rojas son referenciales. ¿Está bien? Estas líneas rojas son referenciales para indicarme cuáles son los estados en sí finales a los que se están llegando. ¿Está bien? Los estados finales a los que
se están llegando. Entonces, nosotros necesitamos, miren, estos procesos isentrópicos. Procesos isentrópicos. Pero en la realidad, si estamos en el estado 1, no pasaremos en esta isobárica, en esta curva isobárica. No llegaremos exactamente en el punto 2, sino nos iremos a un costado. ¿Está bien? Y lo mismo, en 3 no llegaremos, no estaremos en la misma isobárica, sino estaremos un poco más abajo. Y luego de 3A, que sería el proceso real, no llegaremos, no pasaremos por la línea azul yendo hacia abajo en un proceso adiabático, sino iremos un poco más acá. Tampoco se llega a tocar la curva adiabática. ¿Está bien? Tampoco se llega a encontrar a tocar la curva adiabática. Bueno, en esta primera parte, a ver, tenemos en 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Bueno, acá hay una expansión. Acá hay una expansión. Ya. 1, 2, 3 y 4. ¿A dónde está? Ya miren, aquí se está dando la expansión isentrópica, ideal en este caso, pero vamos a compararla con con el proceso real. ¿Está bien? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esa eficiencia. ¿Cómo sería esa eficiencia? Solamente en este proceso isentrópico. Solamente aquí, por ejemplo. Ojo, no, esta no es la eficiencia del ciclo, solamente la eficiencia en este proceso. Podríamos calcularlo entonces de esta manera. Ya, aquí me parece que hay un pequeño error, que debería estar al revés aquí, porque es la diferencia de entalpías, pero en el proceso real, entre la diferencia de entalpías en el proceso ideal. Acá debería ser A, y acá debería ser S, y lo mismo acá. Bueno, acá está bien, está y está. Si recuerden que estas eficiencias tienen que ver más que nada con el desgaste de los equipos. O sea, si la eficiencia es mayor, significa que, bueno, los equipos, digamos, que van a sufrir un menor deterioro, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Más que nada, porque no me da mucha información, al menos no de esta manera, con la eficiencia de todo el ciclo completo, ¿no? Sino que esta es una eficiencia que se está tomando por tramos. Para calcular la eficiencia en el ciclo completo, ya habría que encontrar el área bajo la curva, por ejemplo. Encontrar el calor que se ha suministrado y calcular la eficiencia. Pero en la práctica, sabemos que en un proceso real, igual la eficiencia suele ser o es menor en un proceso ideal. Ya, chicos, entonces vamos a terminar por aquí. Este material yo se los voy a subir. Yo sé que ha habido mucho concepto, entonces tómense su tiempo, léanlo con calma. Voy a subirles el libro de termodinámica. Está bien que
que yo les sugiero leer. Ahí les voy a escribir algunos comentarios para que puedan llegar a la página o a las páginas donde se encuentran estos capítulos, se encuentran estos temas. Ya, estas anotaciones las voy a dejar ahí. Y eso seguramente lo voy a hacer por la noche. Ahora, si en el seminario viniese algún tema adicional, porque todavía no se ha definido el seminario, recuerden que hemos perdido algunas clases, ya sea por feriado o por otros motivos, podríamos plantear una recuperación. Si no es el día jueves, de repente si ustedes no pueden, yo igual lo subiría para que ustedes puedan revisar. ¿Está bien? Entonces, en todo caso, si ustedes pueden el día jueves, podríamos plantear una reunión a partir de las 3 de la tarde. Ya, muy bien, chicos. A ver, dice... A ver, chicos, entonces, una consulta. Si pueden el jueves a las 3 de la tarde, ¿alguno tiene algún inconveniente? Yo tengo clases de 2 a 4. Ya, entonces podría ser a las 4, 4 y media. ¿No sería algo que les Profe, quite mucho tiempo? ¿no la podría recuperar fin de semana, un sábado o un viernes? Vamos a ver. Lo digo porque quiero ver qué es lo que vamos a hacer en el seminario. Que no sé si tocarán estos temas, el profesor todavía no ha definido los temas, nos hemos atrasado un poco, pero ya con eso estaríamos estando a la par. No sería más de una hora, hora y media lo mucho. Ahora sí nos hemos tomado las 3 horas porque ese tema era largo. Lo toman a la ligera nada más, chicos. El jueves puede ser una hora, hora y media, algo ligero, y el día viernes ya tendrían su seminario, ¿no? Recuerden que todavía no hay examen, así que no habría que preocuparse mucho. Claro, a las 6. De jueves a las 6, entonces. Y los que no puedan, entonces ahí va a estar el video. O si no, bueno, en el seminario le dan una repasada algo rápido. Es seminario todavía, ¿eh? Seguramente es la próxima semana, la PC, supongo. Sí, a las 6 de la tarde entonces. Ya chicos, entonces quedamos. En la noche les voy a estar subiendo el material. Seguramente les subo algunos links también de libros. Al menos de un libro que les recomendé para que puedan descargar. Ya, muchas gracias con todo, chicos. Entonces, voy a estar subiéndoles el... Sí, voy a subirles también ya el parcial, pero ya la ORCE, ¿no? Con el punto o puntos adicionales. Muchas gracias con todos. Entonces, nos vemos el día jueves. ¿Sí? Profesor, Sí, mencionó dime. que los puntos adicionales para el parcial ya los subió al Moodle. A mí todavía no me No, sale nada. no lo voy a subir al Moodle, no. Directamente a la ORCE. Yo quería preguntarles si ustedes tienen algún reclamo que hacer con respecto a la nota del parcial. Porque ya no se va a poder reclamar por estadística, ¿no? Si tienen algún reclamo, ya les pasé el solucionario, chicos. Si tienen algún reclamo, escríbame, por favor. Solamente si es algo bien justificado, porque no sería imposible revisarles a todos. Me mandan 30 o 40 o 50 mensajes. O sea, revisar uno por uno. Entonces, voy a esperarles hasta el día de mañana, mediodía. Por favor, revisen la noche si tienen algo que reclamar para ya subirlo a la ORCE, porque una vez que subo las notas a la ORCE ya va a ser prácticamente en estas condiciones imposible el reclamo. Ya, ya muy bien. Ya, muchas gracias chicos. Hasta el jueves quedamos entonces. 6 de la tarde jueves. Nos vemos entonces chicos. Jueves, podemos. Queda. Hasta luego, profe. Ahí está. Nos vemos. Está firmado chicos. Ya está firmado.